minutos estaré exponiendo información sobre el origen de las élites. La formación de las élites sociopolíticas es complejo, se remonta desde las primeras civilizaciones humanas. En términos generales, las élites surgen en cualquier sociedad que desarrolle una estructura jerárquica basada en la concentración de los recursos, el poder administrativo y conocimiento. Entonces, estas estructuras pueden ser economía, política, educativa, médica, militar y poco religiosa. Tiende a perpetuarse a lo largo del tiempo mediante los sistemas de formación, transmisión de ese poder de conocimiento que en la mayoría de los casos refleja lo que es el sistema educativo cultural en las zonas entre países en el mundo. El origen de las élites, el sistema educativo, puede rastrear hasta las primeras civilizaciones organizadas como la egipcia, Mesopotamia, griega, espartana, Persia, romana, sumeria. Estas sociedades establecieron un sistema de jerarquía en el que una pequeña parte de la población poseía ese poder del conocimiento en lo que es la administración política, económica, cultural, educativa, médica y poco religiosa. La educación se convirtió en un mecanismo clave para seleccionar, preparar a miembros que van a ser parte de esas élites. Son candidaturas, posiciones para lo que es la organización de una buena base en las jerarquías de esa población, los que van a estar al frente en las diferentes áreas del sistema de esa civilización. Entonces la educación es muy importante y no era accesible a toda la población, solo era una minoría selecta, encargada por los roles específicos de liderazgo, administración, comercio, percepción de las tradiciones culturales, médicas y poco religiosas. La formación de las élites sociopolíticas y el liderazgo. La formación sociopolítica ocurre mediante un proceso en el cual ciertos individuos son seleccionados desde una temprana edad, entrenados a desempeñar estos roles administrativos, desde lo que es el presidente, gobernador, líder, comercial, entre otros. Entonces, son roles del poder autoritario de esa ramificación, organización jerárquica para poder hacer funcional lo que es todos en el mismo zona de población. Nos referimos a lo que es la administración sociopolítica del país en la zona, en el mundo. Entonces, entre el proceso de implicar esta adquisición de conocimientos técnicos en matemática, geografía, arquitectura, astrología, tenían que saber medicina, idiomas, habilidades políticas como la diplomacia, administración. También tenían que tener cierta filosóficos en la justicia, en lo que es la moralidad y los valores culturales y poco religioso. En el caso egipcio, como por ejemplo, los escribas desempeñaban un papel importante
para la preservación de ese conocimiento, de esos roles del poder administrativo en lo que tiene que ver con su civilización. Estos individuos eran educados por la escritura jeroglífica. En otras disciplinas eran esenciales en la administración de lo que es el Estado. El papel del escriba en la civilización antigua fueron claves en las civilizaciones, ya que registraban el conocimiento tanto en las artes como en la medicina, también en lo que tiene que ver con las bibliotecas de los calendarios, la siembra y cosecha, las anotaciones donde están los recursos naturales, el comercio. Entonces, particularmente Egipto, Mesopotamia, China, son casos de civilización antigua. En Egipto, los escribas se encargaban de transcribir los jeroglíficos y dar las inscripciones, además de realizar los cálculos matemáticos, geográficos, que administraban la tierra, los impuestos, el comercio, las inversiones y las posibles educación, la medicina, lo que tenías disponible y lo que te faltaría, requiere años de formación. Entonces estos individuos eran expertos en la escritura, en la matemática y también comprendían los rituales políticos, comerciales, mercadeo, la interacción entre unos países y otros y poco religión a modo de duelo cuando alguien moría o alguna otra situación astrológica como los eclipses para aquella época, que eran pues cosas estudiadas, ya que los eclipses, al evitar que el sol diera su luz en la zona, pues había mucha mortandad en los agricultura, en los animales, entre otros daños que producía la falta del sol. Entonces era esencial para poder cohesionar toda esa sociedad, toda esa ciudadanía egipcia. La escritura geográfica era medio de comunicación, también era la herramienta de los roles del poder administrativo autoritarios, de lo que es toda esa jerarquía. Los escribas eran los guardianes de la tradición del conocimiento sagrado. ¿Por qué sagrado? Porque cada cultura tenía su propio estilo, sus recursos y su zona. Entonces, la política estaba estrechamente vinculada. Además, el conocimiento en los cálculos matemáticos y geográficos les permitía desempeñar lo que es el inventario de qué tengo y qué me falta como clave en la construcción de grandes proyectos como la pirámide, los templos, los palacios y la vivienda de los civiles, de la población en una organización entre recursos y comercio.